Brazos y pies de la fe. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Josué capítulo 4, versículo 23 y 24. Cuando Moisés levantó el cayado, el viento comenzó a soplar y dividió las aguas del Mar Rojo. Israel atravesó aquel mar con los pies secos, pero al bajar el cayado, las aguas volvieron al lugar y ahogaron al ejército egipcio. Éxodo capítulo 14, versículos del 16 al 30. Esto definió el libramiento de Israel de la esclavitud egipcia. En la travesía del río Jordán, no fueron los brazos de la fe de Josué los que operaron el milagro, sino sus pies obedientes justamente con los de Israel. En esa travesía, Israel tomó posesión de la tierra prometida. Quiere decir que no basta solamente con que el cristiano sea libre de la esclavitud del pecado. Es necesario abandonar el desierto de la miseria y avanzar hacia la conquista de su tierra prometida. Es necesario dar pasos de fe en cualquier conquista. La tierra prometida se refiere a todas las promesas hechas por el Señor en su palabra, sobre todo la conquista de la vida eterna. Los pasos de fe exigen que se mojen los pies para avanzar. Los pasos de fe exigen sacrificios de obediencia a la palabra de Dios. El cumplimiento de las profecías depende de tener coraje de obedecer a Dios. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.